Y ahora sí. Se ve mi pantalla, ¿no? Compartida, me refiero. Sí, sí. Listo. Bueno, quizás los que ya se inscribieron al CBG hayan estado chusmeando algunas cosas. En realidad, eh, bueno, en realidad el, el llegar a este punto de la materia tuvo varias, independientemente de esto de la inscripción al CESACAD y demás, tuvo un par de choques en el medio porque en un principio me habían aprobado un programa, incluso ya habiendo armado algunos materiales. Después me empezaron a decir, bueno, esto sacalo porque está en otra materia, etcétera, etcétera. Así que, eh, bueno, después de un par de idas y vueltas, eh, llegamos, digamos, al programa que les voy a mostrar ahora. Pero bueno, dentro de todo, el hecho de ser una materia electiva, a diferencia de las otras, la verdad es que da bastante más libertad en cuanto al armado del programa y demás, mientras se respeten ciertos puntos de los contenidos básicos. Funciona bien y la verdad los puse en realidad. Si leen esto, está puesto bastante amplio como para que a medida que pasan los años y las cursadas de la materia, la puedan modificar desde varios puntos de vista. Así que bueno, por lo pronto este año eh, los temas que vamos a tocar son los siguientes. Después, obviamente ahora dentro de un rato vamos a empezar con contenidos más específicos, pero esta materia en realidad, el hecho de que sea electiva y como les comentaba, respetando ciertos parámetros, me permitió armarla, digamos, con cosas que básicamente me interesan a mí. Eh, que en general a mí me interesan mucho las cosas que están relacionadas con los modelos de cálculos, es decir, distintas maneras de hacer lo que una computadora puede hacer. Esa es la parte que ahí tienen como teoría de la computabilidad. Eh, Después, a continuación de eso, vamos a ver esto de análisis de algoritmo, quizás lo hayan escuchado algún momento, es lo que está relacionado con lo que se llama la notación O mayúscula y O minúscula. No sé si alguna vez escucharon que dicen, por ejemplo, este algoritmo para, no sé, realizar el ordenamiento de un vector tiene tiempo polinómico, este otro tiene tiempo exponencial. A eso es lo que se refiere análisis de algoritmo. Eh, lo cual es importante porque, digamos, básicamente en la primera parte de la materia vamos a estudiar en cierto modo qué es lo que se puede hacer con una computadora, eh, que es en cierto modo una versión o, o el desarrollo de dos o tres cositas puntuales que yo siempre les comento sobre el final de sintaxis cuando uno ve máquinas de Turing. Y el análisis de algoritmos es necesario porque en realidad, si bien vamos a encontrar que muchas cosas se pueden hacer, después desde el punto de vista práctico no son viables, porque en realidad si yo tengo un algoritmo que tarda, o sea, o que es exponencial en cuanto a su entrada, ya por supongamos que sea una exponencial de base 2, no sé, si yo tengo una entrada de longitud 20 por decir algo, ya tendríamos un algoritmo que tardaría un tiempo similar a la cantidad de átomos que hay en el universo. Entonces, en realidad, si bien desde un punto de vista teórico es realizable, desde un punto de vista práctico no. De ese tipo de cosas se encarga de analizar esto que se llama teoría de la complejidad. A ver, quizás cosas que puedan haber escuchado que se refieren a eso. ¿Alguna vez, por ejemplo, escucharon algo sobre el problema P versus NP? Sí. Si Bueno, algo se puede ver con tiempo polinómico o si no es determinístico y en tiempo polinómico. claro, exacto. Básicamente, los problemas tipo P en realidad son los que se consideran que se pueden realizar razonablemente, ya sea con una PC o con cualquier otro dispositivo computacional. Y como vos decís, básicamente son algoritmos que una máquina de Turing
o cualquier modelo equivalente a una máquina de Turing, podría resolver en tiempo polinómico con respecto a la longitud de la entrada. Y NP sería lo mismo, pero con una máquina de Turing no determinística, pero que ya trae como consecuencia que el tiempo de resolución sea más largo, y en realidad el NP, más que realizar, lo que significa es que se puede verificar que una solución es correcta en tiempo polinómico. Cualquier cosa que vaya más allá de esos dos ya se considera exponencial y básicamente no realizable. Y con respecto a los NP, después vamos a ver que hay un montón de preguntas abiertas, digamos, no se sabe a ciencia cierta, porque hasta incluso podría llegar a caber la posibilidad de que P y NP sean en realidad lo mismo, y sin embargo no se encontraron los algoritmos correctos para resolver cierto tipo de cosas. Bueno, entonces toda esa primera parte tiene, como yo les decía, es una cosa que se llaman modelos computacionales, que es qué se puede hacer, qué tan difícil o qué tan costoso en recursos es hacer eso. Ese es uno de los pilares de la materia. Otro de los pilares de la materia es la teoría de lenguajes. En realidad, con respecto a teoría de lenguajes, no vamos, de lo que es la teoría de lenguajes formales no vamos a ver nada específicamente nuevo, porque en realidad es lo que ya estudiamos entre la última parte de discreta y sintaxis. En realidad, cuando uno estudia teoría formal de lenguajes, se refiere a estudiar las características de los lenguajes de cada una de las 4 clases de la jerarquía de Chomsky. Y básicamente eso fue lo que hicimos entre finales de discreta y sintaxis. Lo que yo voy a agregar, lo que me gustaría tratar con respecto a eso en esta materia es, bueno, cómo, cómo influye esa clasificación de la teoría de lenguajes en los distintos modelos de lo que se puede y no se puede hacer. Y una cosa que a mí sí me gustaría tocar, y que en realidad la vamos a ver más adelante en las aplicaciones, en la segunda mitad del cuatrimestre, son las cosas referidas en realidad a lenguajes naturales. Porque básicamente cuando uno piensa en teoría de lenguajes, piensa en teoría de lenguajes formales, y sin embargo, por ejemplo, si uno lee el paper original de Chomsky, que luego no lo vamos a estudiar, pero se los voy a mostrar como una cuestión histórica nada más, el paper original donde Chomsky publicó su jerarquía, en realidad Chomsky estaba estudiando los lenguajes naturales, en realidad él era un lingüista y estaba estudiando los lenguajes naturales. Y entonces aplicar alguna de esas cosas y ver algunas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural. Esto, pilares de la matemática, es un nombre que en realidad ni siquiera me gusta, ahora después les voy a contar más adelante, pero básicamente siempre los matemáticos pensaron en que se debe poder construir un conjunto de axiomas en algún tipo de teoría, sea lógica, conjuntos, y que todo el resto de la matemática se deduzca de ahí. Eh, Aunque no parezca, eso está muy, muy relacionado con la teoría de lenguajes formales y con la teoría de lo que se puede calcular o no. Esencialmente, cuando uno estudia o lenguajes o computabilidad o sistemas axiomáticos para la matemática, en realidad está estudiando lo mismo desde otro punto de vista. Y básicamente les voy a mostrar algunas consecuencias sobre lo que se puede y no se puede hacer también en la matemática, porque básicamente lo que podrían tomar como un punto de partida y que vamos a charlar durante el año es que esencialmente todo lo que se puede demostrar en matemática es esencialmente todo lo que se puede calcular con algún modelo, no sé, piensen en máquina de Turing o el que ustedes quieran. Y bueno, dentro de esto eh, aparecen limitaciones que son después, bueno, las que llevaron a Gödel a decir o a establecer lo que estableció sobre lo que se puede y no se puede hacer en lugar de cálculos en la matemática. Obviamente eso no lo vamos a estudiar profundo ni nada porque es un tema de matemática pura, pero les voy a hacer algunos comentarios que sí tocan con lo que vamos a ver acá. Entonces, toda esta primera parte es de un corte más, un poco más teórico, más similar a sintaxis, lo que vimos en la materia sintaxis, así me refiero a ese tipo de contenidos. Pero después sí, como la materia es selectiva y en realidad intento
que además les guste la materia y que se lleven cosas más entretenidas. La idea es, de todo eso que hagamos en la primera mitad del año, en la segunda ver algunas aplicaciones muy concretas, que son cómo influye en todo lo que sea, todas esas cosas tienen influencia en lo que sea aprendizaje automatizado, o sea, lo que se conoce como machine learning, criptografía, que la criptografía tiene una cosa rara que es, con respecto a lo que hoy mencionó Lucas, uno en general siempre trata de que los problemas sean del tipo P para que se puedan resolver en una PC, pero en realidad la criptografía, por una cuestión de seguridad, busca exactamente todo lo contrario. En realidad busca elegir problemas que uno conozca la solución para que se las pueda pasar al que recibe el mensaje, pero que si alguien lo captura, piensen en un hacker o lo que sea, si le falta una parte, no sea sencillo verificar la otra, que sería lo que sería la parte NP del problema. Entonces, algo de eso, algo de procesamiento natural de lenguajes, influencias sobre los algoritmos de aprendizaje automatizado, y otra cosa que también es una mezcla bastante moderna sobre todas esas cosas, es, ahora existen, ya en realidad hace mucho que existen, pero ahora se han puesto más de moda una serie de sistemas que se llaman probadores automáticos de teoremas o probadores de teoremas interactivos, que básicamente la idea es, nada, como se imaginarán, poner unos axiomas como punto de partida, que en este caso serían módulos del software, y que uno ya tienen incorporadas ciertas técnicas de demostración, por ejemplo, suelen tener un módulo que hace demostraciones por inducción, suelen tener un módulo, perdón, que hace demostraciones como las que hacemos en razonamientos formales, y entonces que uno ponga un teorema que quiere probar, y una de dos cosas, o que el software lo demuestre automáticamente, o que al menos vaya haciendo grandes partes, y que uno lo tenga que ir guiando hacia donde quiere llegar, que esos serían más lo que se llaman interactivos, más que los automáticos. Y sobre eso pensaba mostrarles uno que se llama Link, que en realidad, si bien nació como un software de pruebas automáticas, en realidad básicamente ahora se ha convertido en un lenguaje de programación funcional. Y entonces, bueno, creo que sobre todas estas cosas se pueden hacer cosas interesantes que tengo la intención que les resulten interesantes a ustedes más que nada. Y voy a comentar algo, pero no lo vamos a desarrollar mucho, sobre también eh, eh, cómo influir, es decir, las posibles maneras de romper esto, la parte, llamémosle criptografía, están más que nada relacionadas con que se pueda desarrollar esto, lo que es la computación cuántica. Es decir, no vamos a hacer nada muy profundo porque en realidad no nos vamos a meter con la parte de física, pero sí me gustaría hacer algunos comentarios, porque por otro lado, parece ser como que se creó un mito que, digamos, cuando existan las computadoras cuánticas, se va a poder hacer cualquier cosa que a uno se le ocurra y rápido, y sin embargo en realidad no es así. Incluso vamos a ver cuando estudiemos la teoría de la complejidad, que la clase de problemas que puede resolver las computadoras cuánticas es mayor, pero no es tanto mayor que el de las computadoras normales, o al menos la versión actual, sino que más que nada lo que facilitan es la resolución de problemas que requieren búsquedas por fuerza bruta, ¿no? Hay un famoso problema que se llama eh, del vendedor viajante, que tiene que visitar toda una serie de ciudades, pero tratando de ahorrar lo mayor posible en distancia y otro tipo de recursos, y que eso es básicamente una búsqueda sobre un grafo, y bueno, básicamente los mejores algoritmos que se conocen para ese tipo de problema son de búsquedas por fuerza bruta. Entonces, en ese tipo de problemas sí sería muy útil, pero hay otro tipo de problemas que en realidad hasta los resuelven, sobre todo los que son de corte más determinístico, los resuelven mejor y hasta probablemente más rápido una computadora común que una cuántica. Eh, entonces, bueno, esto sería el panorama sobre lo que les pienso desarrollar en la materia. Bueno, a ver, porque tampoco los quiero aburrir hablando. No sé, ¿quieren hacer algún comentario, alguna pregunta hasta ahora? La parte de régimen de cursada y todo eso ahora vamos a hablar, así que por eso no se hagan problemas. Más que nada
alguna duda que tengan sobre los contenidos que mencioné. No, por ahora, no, o sea, bastante claro y sencillo, Dale, no muy complicado. listo. Prosigamos. Bueno, entonces, como para hacerles un resumen general, la idea es la primera mitad de la materia, algo en la onda de sintaxis. Eh, la segunda mitad de la materia, algo más de corte práctico, diría más tirando a algoritmos. ¿Sí? Ya les digo para que sea un poco más divertido. Bueno, eso es la planificación que ya les mostré. Bueno, con respecto al régimen de cursada, esto en realidad que está escrito acá es básicamente lo que uso siempre en todas mis materias, pero en realidad, como van a encontrar más acá sobre el final, sobre todo estos últimos dos puntos de acá, en realidad mi idea es la siguiente, lo que pasa que como nunca di la materia, tengo ciertas dudas con respecto a la longitud, sobre qué vamos a poder lograr, sobre qué puede pasar en el año durante el desarrollo de la materia. Entonces, pero mi idea en realidad, si ustedes me preguntan a mí, sería, en realidad en la primera mitad del año sí hacer un parcial con su respectivo recuperatorio, y me parece que sería más interesante en realidad en la segunda mitad del año. Las guías de la segunda mitad en realidad más que ser ejercicios, más que nada van a ser como propuestas de problemas o proyectos, y por ahí mi idea más es que en realidad la segunda mitad del año, más que un segundo parcial, sea más desarrollar algún proyecto. Es más, probablemente pensando en eso, como los más potables para hacer eso en realidad son la parte de son la parte esta que tiene que ver con esto, que en definitiva es un lenguaje de programación y con procesamiento natural, hasta incluso posiblemente estas dos las dé más temprano que las otras que están mencionadas con respecto a aprendizaje automatizado, criptografía, y que en realidad lo que sería la segunda mitad del año sea desarrollar un proyecto, eh, que hasta incluso depende de los que no tengo decidido todavía cuáles voy a poner exactamente, pero algunos podrían ser un poco más teóricos, otros de corte más práctico, que podrían tener que ver con desarrollar un software o algún tipo de solución de ese estilo, y que eso sea, digamos, la evaluación de la segunda mitad del año. Obviamente, eh, habría que terminarlo durante la cursada, ¿no? Para el tema de la aprobación directa, y si no, al menos tenerlo suficientemente avanzado como para regularizar la materia y luego sí terminarlo para el final. Y bueno, y si por X motivo, ya sea que la materia me quedó, no sé, más larga de lo que yo pensaba, o, o quizás los problemas que tengo en mente quizás son demasiado difíciles como para desarrollarlo en una cuestión de meses o lo que sea, bueno, en ese caso podríamos hacer en la segunda mitad del año una evaluación más clásica y listo. Pero digamos, si ustedes me preguntan a mí, y más teniendo en cuenta si somos este número de alumnos, ¿no? Porque también otro problema que había es que si había 45 inscriptos, la verdad es que no tengo la capacidad como para llevar adelante esa cantidad de proyectos, pero digamos, el número que estamos viendo hoy, digamos, creo que se presta eh, como para lo que estoy pensando, ¿sí? Entonces, esa parte la van a encontrar, esto que les estoy contando la van a encontrar, es decir, hasta este punto en realidad es la planificación o el régimen de cursada que uso siempre, y acá es donde le menciono las dos cosas, o sea, esta otra alternativa para la segunda mitad del año. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? Por, por mi parte, no, profe. ¿Cómo? Por mi parte tampoco. Ah, está bien. Disculpen, no había escuchado. Bueno, lo otro que
está acá es la bibliografía. En realidad hay muchas alternativas, pero básicamente la primera mitad del año son esencialmente estos dos. El Sipser es en realidad un libro muy similar al que era el libro de Hopcroft, pero la diferencia es que en lugar de concentrarse más en la parte de lenguajes regulares y lenguajes libres de contexto, como hace el libro de Hopcroft, el libro de Hopcroft era el de la primera mitad del año de sintaxis, no el libro del dragón. El de Sipser, en realidad lo que desarrolla mucho más es la parte de máquinas de Turing, pero igual hasta incluso las cosas referidas a esta parte tranquilamente se podrían sacar, exceptuando 2 o 3 cosas que no están, hasta de Hopcroft. Y este es un libro que está más orientado a la parte de lo que tenga que ver con eso que les mencionaba de P versus NP, que se llama teoría de la complejidad, pero básicamente son básicamente los dos libros clásicos que usan todas las materias que se refieren a este tipo de cosas. Ahora después cuando avancemos, empecemos un poquito con la unidad 1, en un momento, o sea, como hay que usar un modelo de computación para tratar ciertos ejemplos que vamos a hacer ahora, por modelo de computación piensen, ¿no? Modelos de computación son los autómatas finitos, las gramáticas, los autómatas de pila, las máquinas de Turing, todo ese tipo de cosas se llaman modelos de computación. El cálculo lambda, todas esas cosas se llaman modelos de computación. Entonces, en realidad, en un momento, como para que sea un poco más quizás referido a lo que vemos en la carrera, había pensado hacerlo en base a un lenguaje de programación, pero me encontré con el tema, primero que eh, los, los libros que toman esa aproximación, que ahora me estoy dando cuenta que había uno que lo iba a poner acá y no lo puse, pero bueno, luego lo agrego. Quizás, digamos, llegan hasta un cierto punto y los detalles más que nada sobre esto que a mí me interesaría mostrar no están desarrollados, entonces no llegué de tiempo a desarrollarlos por mi cuenta como para mostrarles. Y además por otro motivo, como también es la primera vez que doy la materia y, y para que les resulte más sencillo a ustedes seguir lo que yo estoy dando, por el tema que tengan que caer en un libro, entonces dije, mejor lo hago de modo clásico y sobre todo en la primera mitad del año, entonces en realidad en lugar de trabajar con eso que yo había pensado, vamos a trabajar con máquinas de Turing, que es lo que hacen casi todos los libros sobre estos temas. Ah, perdón, y me olvidé mencionar, un tercer libro que está muy interesante con respecto a todo esto es ese que se llama La naturaleza de la computación de Moore y Mertens. Antes que se asusten, les comento que todos estos libros, toda esta bibliografía está puesto en inglés simplemente porque copié las indicaciones, las indicaciones no, las características de Amazon y las pegué, pero sobre todo estos dos que les mencioné al principio se consiguen en español, así que desde ese punto de vista no se hagan problemas. Igual también mi idea es que los apuntes que voy a ir dejando sean suficientes para lo que vamos a hacer. Después, si les llegan a interesar estos temas que vamos a ir desarrollando, hay 3 libros que son estos que están acá abajo, que son más como de divulgación general. Este básicamente trata sobre el aprendizaje en general, no solamente para máquinas automatizadas, sino desde el punto de vista humano y biológico. Este libro es relativamente moderno y ha producido un shock bastante importante, que es cómo influye el lenguaje en el desarrollo de la inteligencia. Básicamente sería la idea principal. Para que se den una idea, siempre nadie lo demostró, ni tampoco se logró mostrar experimentalmente, pero siempre hubo una idea de que el cerebro humano es como que tenía que tener algo dentro de sí que estaba preparado para aprender lenguajes. Lenguajes me refiero a lenguajes naturales. Y sin embargo, lo que plantean estos autores es que en realidad la mayoría de las veces
el desarrollo del lenguaje es más que nada una cuestión cultural, social, y no que el cerebro ya tiene como algún mecanismo preparado como para aprender el lenguaje. Y trata más que nada sobre la parte también de computación y complejidad. Y Stephen Wolfram es el desarrollador del Wolfram Alpha, o mejor dicho, es el dueño de la empresa, pero también, más allá de eso, de ser un hombre de negocios, es un científico bastante conocido, que en realidad es muy conocido por tener ideas muy propias en casi todas las ramas, en física, en matemática, pero que muchas veces, a diferencia de otros que proponen ideas alternativas que terminan teniendo ningún sentido, las cosas que suele proponer muchas veces, además de interesante, terminan dándole la razón. Así que si en algún momento tienen tiempo, les interesa, o sea, no son libros que vamos a aprender para desarrollar la materia, pero me pareció interesante como continuación de algunos temas que íbamos a ver. Bueno, muy bien. Eh, Eso era lo que les quería mostrar sobre lo que hay hasta ahora. Bueno, después, ya en realidad ya tengo armada casi la primera mitad de la materia, simplemente no lo puse acá porque de nuevo, como la materia es nueva, no la di nunca, en función de lo que vayamos haciendo, siempre puede ser que vaya agregando algún cambio de último momento, entonces prefiero ir poniendo los contenidos a medida que los vamos a usar. Bueno, eh, muy bien, no sé si me quieren preguntar algo hasta el momento. ¿No? Parece que no. Bueno, muy bien. Eh, ok. Bueno, vamos a ver ahora entonces una introducción que es lo que corresponde a la primera unidad. Quédense tranquilo que igual, más allá de la longitud, lo de hoy es principalmente descriptivo. Y tampoco se asusten cuando aparezca el contenido de la segunda unidad, porque si bien quizá ustedes están acostumbrados a que en álgebra en discreta suelo armar presentaciones, una por cada semana, cuando vean que aparezca el contenido de la unidad 2, ya es toda la unidad 2 completa, son 4 semanas, un mes más o menos, así que no se asusten cuando vean eso, que no va a ser el contenido de una clase. Bueno, muy bien. En esta primera parte vamos a charlar, digamos, sobre generalidades de la materia y generalidades sobre los contenidos. Y vamos a presentar algunos de los modelos de computación. Ya les digo, cada vez que yo utilice la palabra modelos de computación, eh, piensen en autómatas, máquinas de Turing, gramáticas, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que en realidad no encontré una traducción más apropiada, y computación por ahí nosotros lo utilizamos en muchos sentidos distintos. Bueno, entonces, como les había comentado, en esta materia vamos a estudiar principalmente 4 cosas. Con esto, como les decía, piensen en máquinas de Turing, gramáticas, eh, lenguajes de programación. Todos esos son eh, modelos, lo que llaman modelos computacionales. Y con estos vamos a estudiar esencialmente 2 cosas, lo que se llama la teoría de la computabilidad, que significa qué es lo que se puede o no se puede hacer eh, con una computadora, en realidad con cualquiera de estos modelos, y la teoría de la complejidad, que es
dentro de lo que sí se puede hacer, cuáles son los que se pueden hacer en un tiempo razonable desde el punto de vista práctico. Con respecto a la teoría de lenguajes, bueno, como ya les comenté, en general se llama estudiar la teoría de lenguajes a estudiar los modelos que tienen que ver con las 4 clases de lenguajes de la jerarquía de Chomsky. Esto básicamente ya está visto en materias anteriores. Lo que voy a agregar es, en esta materia, cosas sobre lenguaje natural. Sobre esto, este es en realidad el nombre que se le da a este tema en libros de lógica, de matemática. No me convence para nada la palabra cimientos, podría ser pilares, pero lo que pasa es que si uno traduce esto de forma literal, que sería como los fundamentos o fundaciones o elementos fundacionales de la matemática, nosotros quizás a eso le damos una interpretación distinta, pero bueno, es lo que más me convenció. Lo que les quería decir con respecto a esto es que no vamos a hacer un estudio de matemática pura ni nada para el estilo, sino que vamos a ver simplemente algunas consecuencias de esto sobre qué es lo que se puede y no se puede hacer y demostrar en la matemática, sino no vamos a hacer ningún estudio profundo que nos lleve a las épocas de Cantor, por decir algo, ¿sí? O sea, este tipo de cosas son las que empezó a estudiar Cantor con sus conjuntos infinitos en el 1800. Bueno, y lo último, en general suele haber una tendencia a asociar machine learning con inteligencia, pero en realidad el concepto de inteligencia es más amplio. A ver, piensen lo siguiente. Supongamos que yo tengo un dispositivo que yo le ingreso 2 números y el dispositivo me dice cuál es el triple del mayor. ¿Sí? Entonces, esto ustedes lo pueden hacer perfectamente, es decir, una gran cantidad de gente puede hacer esto, es simplemente poner un pequeño programita acá adentro que haga una comparación para decidir cuál es el número más grande y simplemente después hacer una cuenta que es multiplicarla por 3. Sin embargo, si uno no tiene idea de lo que hay acá adentro o cómo se puede llegar a hacer eso de descubrir cuál es el mayor y multiplicarlo por 3, si uno lo ve de afuera y ve que hay un dispositivo al que siempre uno le da los números, descubre correctamente cuál es el más grande y lo multiplica por 3, uno puede llegar a pensar que eso es muy básico, pero una forma de inteligencia, ¿sí? Bajo ese punto de vista, estaríamos diciendo que básicamente inteligente sería algo que puede hacer de manera automatizada algo que un humano podría hacer con su mente, ¿sí? Pero básicamente la idea que quiero que les quede es que yo tengo un pequeño aparatito que le ingreso 2 números como entrada y el aparatito por algún motivo puede descubrir cuál es el mayor y multiplicarlo por 3. Entonces, si eso lo repito 1.000.000 de veces y no me equivoco nunca, uno tendería a asignarle a ese aparatito una cierta inteligencia. Bueno, ese en realidad es mayormente el concepto de inteligencia desde un punto de vista de ciencias de la computación, y muchas veces, sobre todo en las cuestiones que son de divulgación general, tiende a darse como un sinónimo de machine learning. Pero en realidad, como yo les comenté, acá dentro hay un algoritmo que es el que decide qué número es más grande y lo multiplica por 3. En general, estrictamente, lo que sería machine learning serían aquellos algoritmos, pero que tienen que ver con aprendizaje. ¿Y aprendizaje qué es? Que en realidad el algoritmo utilice las decisiones que ya tomó, que sería como una experiencia
o datos de su pasado y los utilice para tomar una nueva decisión. Entonces, básicamente, desde un punto de vista computacional, vamos a decir que un algoritmo tiene aprendizaje cuando toma datos de su experiencia y los aplica, ya sea para tomar una decisión o algún otro tipo de proceso. Entonces, este algoritmo que estaba acá en realidad no hace aprendizaje de cosas anteriores, sino simplemente recibe los números, se fija cuál es el mayor, lo multiplica por 3. ¿Hay una cierta forma de inteligencia? Sí, hay una cierta forma de inteligencia, pero en realidad en ese algoritmo no hay aprendizaje porque en cada subsecuente ejecución del mismo, el algoritmo no cambia. ¿Sí? ¿Se llega a entender esa diferencia? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Avancemos. Bueno, esto simplemente luego lo miran ustedes, pero lo que les estaba comentando yo en palabras, que o les había dicho hoy más temprano, que las tres primeras cosas, la teoría de lenguajes, la computabilidad y los elementos fundamentales de la matemática, en realidad no parece, pero son tres formas distintas de mirar el mismo problema, y lo que vamos a estudiar es ver qué relación tienen específicamente con los algoritmos de aprendizaje. Para todo esto vamos a utilizar a lo largo de toda la materia, necesitamos tener un marco teórico que me permite escribir todos los problemas y analizarlos. Lo que vamos a utilizar como ese marco teórico, sobre todo en la primera mitad de la materia, es la teoría de lenguajes. Particularmente, la mayoría de los problemas de computabilidad y complejidad se terminan expresando como algún problema de tipo 0 y tratándose con una máquina de Turing o algún modelo de computabilidad equivalente. Bueno. Específicamente, cuando uno estudia un modelo computacional, lo que a uno le interesa ver es cuál es la clase de lenguajes que ese modelo computacional puede resolver. Por ejemplo, habíamos visto en épocas pasadas que los autómatas finitos determinísticos o expresiones regulares o cualquiera de sus equivalentes, básicamente lo que aceptan son lenguajes regulares. Los autómatas de pila aceptan los lenguajes libres de contexto, y si bien existe el concepto de autómata linealmente acotado para lenguajes tipo 1, esencialmente uno utiliza las máquinas de Turing para estudiar aceptar lenguajes tipo 0 y tipo 1. Bueno, entonces, una vez que yo descubro mi modelo computacional, cuáles son sus límites, cuáles son los lenguajes que puede aceptar o no, muchas veces eso me da una idea de cuál es el mecanismo que utilizan para realizar esos cálculos. ¿Sí? Por ejemplo, para ponerlo como un ejemplo sencillo, cuando uno estudia el grupo de gramáticas que está asociado al conjunto de los autómatas finitos determinísticos, que son las gramáticas regulares, cuando analiza los lenguajes que acepta, lo que termina descubriendo es que estas gramáticas siempre usan producciones de uno de dos tipos, ¿no? Que son las que caracterizan a los lenguajes regulares. A eso se refiere con entender cómo ocurre el cálculo. Bueno, y como menciona ahí, existen varias conexiones entre lo que es la teoría de los modelos de computación y la teoría de lenguajes. Algunas que ya mencioné y vimos, máquinas y autómatas hace referencia a todas, incluyendo las máquinas de Turing. La teoría de decidibilidad es otra donde se tocan ambas cosas, porque básicamente, supongamos que yo quiero construir una máquina de Turing que calcule una determinada función, ¿no? Como ya muchos de ustedes están 2 o 3 años alejados de cuando cursaron sintaxis, no se hagan problemas si no recuerdan qué era una máquina de Turing o cómo funcionaba, porque eso lo vamos a repasar, así que simplemente tómenme el concepto de que es una máquina que puede calcular algo más complejo que un autómata de pila o un autómata finito, ¿sí? Bueno, entonces lo que les decía es que
Supongamos que uno quiere diseñar una máquina, no sé, que tome un número y calcule 2 elevado a ese número. Entonces, uno lo puede plantear eso como un lenguaje, lo puede plantear que la máquina de Turing acepta todas las cadenas, tales que W, vamos a ponerlo en palabras, tales que f de W es igual a 2 a la W, es verdadero. Entonces, si bien acá en realidad uno está realizando un cálculo porque está intentando calcular la imagen de una función, uno lo puede pensar como la respuesta de un problema de decisión, sí o no. Es decir, cuando mi máquina calcula algo que coincide exactamente con la imagen de la función que estaba buscando, digo que es verdadero y si no, no. Entonces, de esa manera uno puede convertir un cálculo de una función en lo que estábamos acostumbrados a llamar un lenguaje, y entonces en general en esta parte y en esta parte uno hace eso, ¿no? Incluso si uno quiere calcular algo que es una función, lo reescribe como un lenguaje y básicamente su problema es ver si luego eh, el modelo de computación que elija, llamémosle una máquina de Turing, acepta o no ese lenguaje. Bueno, y otra, otra parte interesante que yo les había mencionado es la computabilidad se relaciona con la base de la matemática desde el punto de vista de que todo lo que se puede demostrar, que esa sería la teoría de pruebas formales, eh, coincide exactamente con lo que las computadoras pueden calcular. Entonces, en algún momento les voy a contar algún detalle más relacionado con eso. Eh, bueno, eso era algunas relaciones entre lenguajes, modelos de computación y un poquito con matemática. Específicamente, como estas son dos maneras de mirarlo lo mismo, eh, específicamente hay dos resultados, uno de los cuales en realidad es simplemente una hipótesis, que es esta que está acá abajo. Pero esencialmente lo que vamos a terminar viendo es que, como una consecuencia de lo que se puede o no se puede calcular, se deduce lo que Gödel llamó sus teoremas de incompletitud, pero que puesta en palabras simples significa que no se puede encontrar un sistema axiomático que permita decidir si cualquier proposición de la matemática es verdadera o falsa. A ver, si quieren un pedacito de historia. En el año 1900 hubo un congreso muy famoso, un congreso internacional de matemática, y llamémosle el director de ese congreso y que dio el discurso por el cual el congreso es recordado, era Hilbert, que era un matemático muy conocido de la época. Entonces Hilbert en ese congreso lo que hizo fue establecer una serie de 23 problemas que supuestamente era lo que iban a ocupar o determinar el éxito de la matemática en el siglo siguiente, es decir, del 1900 al 2000. Dos de esos problemas establecían. Uno de los problemas, que sinceramente ahora no me acuerdo cuál era el número, pero pongámosle que por la importancia hubiese sido el 1, lo que Hilbert quería era que establecer un conjunto de axiomas en alguna de las ramas de matemática. En esa época el candidato más fuerte era la teoría de conjuntos y la lógica. Entonces Hilbert lo que pensaba era que se podía establecer un sistema de axiomas en la teoría de conjunto o un sistema de axiomas en la lógica de matemática que permitía deducir todo el resto de la matemática. Y el otro problema que sí terminó siendo muy famoso es lo que se llama el 10º problema, que ahí Hilbert lo que proponía era encontrar un mecanismo que
establezca una serie de pasos para, dado un polinomio de un cierto grado, encontrar todas sus raíces enteras. Bueno, entonces resulta que ambas de esas cosas terminaron influyendo mucho todo el desarrollo de la computabilidad, de la lógica, de la teoría de lenguajes, pero particularmente el primero de ellos resultó que en realidad lo que quería hacer Hilbert no se puede, y fue lo que probó Gödel en sus teoremas de incompletitud, ¿sí? Obviamente que no vamos a ver los teoremas ni nada, simplemente se los comento. Gödel lo que dijo es que no se puede construir un sistema axiomático que permita deducir de él todo el resto de la matemática, ¿sí? Siempre se puede construir una proposición muy particular que está muy relacionado con algo que vamos a ver más adelante, que se llama problema de Halting, que básicamente nunca se puede decidir si la respuesta a esa proposición es verdadera o falsa. Bueno, y el otro problema, vieron que yo les dije que Hilbert lo que había dicho es, dado un polinomio de grado n, lo que él pretendía era encontrar un mecanismo que con una serie de pasos me diga cuáles y cómo encontrar las raíces enteras de un polinomio. Si ustedes lo piensan, ahí me está diciendo una serie de pasos que me permiten hacer tal y tal cosa. ¿Eso a qué le suena? ¿A qué palabra le suena? Una serie de pasos que me permita, partiendo de un polinomio, hacer tal y tal cosa. Como dijo Lucas ahí en el chat, algoritmo. Algoritmo, sí, exacto. Entonces, básicamente, lo que descubrieron los matemáticos es que para poder responder a ese décimo problema, en realidad lo que había que hacer era hallar una definición matemática de algoritmo, porque esto que nosotros estamos acostumbrados a decir es una serie de pasos que permiten hacer X cosas, es una descripción coloquial, pero no es para nada formal. Entonces, bueno, ese problema llevó al descubrimiento de la definición matemática de algoritmo. Después sí, en realidad se terminó probando que eso que quería hacer Hilbert no se puede, es decir, en el caso de ese décimo problema tampoco, pero que digamos, ese ya es un problema muy específico, ¿no? Es hallar las raíces enteras de un polinomio, si bien es importante, existen otras técnicas que se pueden aplicar diferente a lo que él quería hacer, pero lo importante es que ese planteo llevó a la necesidad de definir matemáticamente un algoritmo y bueno, aparecieron varias definiciones que en realidad después terminan siendo todas equivalentes. Bueno, como cosas entre las que se tocan la matemática y la computabilidad, bueno, están sistemas axiomáticos, que es lo que estaba hablando recién, los sistemas automatizados de prueba. La teoría de modelos es una cosa interesante, que es, en general, cuando uno diseña un sistema axiomático, ese sistema axiomático es bastante abstracto, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando Euclides planteó sus axiomas para la geometría, decía, existe un elemento tal que otro elemento llamado recta es una conjunción infinita de esos elementos. Después a esos elementos se le terminó dando el número de puntos. Al punto con el que voy con esto es que en general cuando uno plantea un conjunto de axiomas lo hace de la manera más abstracta posible para que sea lo más amplio posible. Cuando yo agarro los elementos que están definidos en los axiomas y les pongo nombre y apellido, por ejemplo, al conjunto infinito de puntos, es decir, a los elementos que formaban las rectas los llamo puntos, después aparece el concepto de plano, aparece el concepto de recta, cuando le pongo nombre y apellido, lo que estoy creando es un modelo para ese sistema axiomático. Entonces, bueno, en cierto modo, una máquina de Turing lo que hace es crear un modelo para un sistema axiomático que es el algoritmo de iteración. Y específicamente de todo esto, el ejemplo que sí yo les voy a mostrar, pero que ya les digo, como se los voy a mostrar a través de un lenguaje de programación, creo que va a ser bastante más entretenido, y es cómo esas dos cosas interactúan para crear un sistema de demostración automática, ¿sí? Piensen, está bien, ustedes ya son alumnos bastante avanzados y esto les quedó muy lejos en el tiempo, pero piensen la primera, segunda clase de discreta, ¿se acuerdan cuando traducíamos
los razonamientos P o Q, P implica Q, todas esas cosas, si uno quería llegar a la conclusión para demostrar que el razonamiento era válido, bueno, hacer ese tipo de cosas automáticamente. Bueno, esto también no lo voy a repetir para no aburrirlos, es lo que les estuve mencionando, que específicamente de la computabilidad y la teoría del lenguaje lo que nos va a interesar es la influencia que tienen en aquellos algoritmos que intentan aprender de su experiencia, ¿sí? Específicamente los algoritmos que utilizan cosas que ya vieron para predecir cosas del futuro. Los modelos de la teoría del lenguaje se utilizan en varias otras cosas, algunas de las cuales son bastante modernas. Esto que se llama inducción de gramáticas, básicamente, o sea, todas estas aplicaciones que están mencionando, ya si quieren las pueden pensar con los modelos de inteligencia artificial que hay actualmente, como los LLM y todas esas cosas. La inducción de gramáticas es, dado todo el conjunto de datos que tiene un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, ver ese sistema seguramente relaciona una serie de conceptos para, a partir de la entrada, poder dar una salida respectiva. Entonces, la inducción de gramática es ver si se puede encontrar en toda esa masa de datos cuál es el lenguaje con el cual se están comunicando la entrada y la salida, ¿sí? ¿Cuál es el motivo que hace que para la entrada ahí la salida sea específicamente otra? Después también la teoría del lenguaje, muchas veces estos modelos, si trabajan con un campo específico, por ejemplo, supónganse un sistema de inteligencia artificial, pero que trabaja específicamente, no sé, con identificación de cosas de un determinado protocolo de comunicación. Entonces, muchas veces lo que uno necesita es colocar dentro del modelo la serie de las reglas de la gramática que determinan ese lenguaje. Entonces, una manera de hacerlo es lo que se llama embebiendo dentro del software más grande un modelito más pequeño que son las reglas de formación del lenguaje. Y otra cosa que particularmente se está usando mucho ahora es esta que figura acá en el fondo, que dice explicabilidad basada en lenguajes formales. Específicamente, esto se refiere a una cosa que ahora se llama inteligencia artificial neurosimbólica. Es decir, una inteligencia artificial simbólica sería algo que utiliza una serie de reglas, llamémosle tipo Prolog, para tomar una decisión, ¿no? Uno tiene una base de datos con reglas tipo Prolog, tengo una entrada, busca entre esas reglas si se deduce lo que yo estoy preguntando. Eso sería simbólico. Neuro sería cualquier cosa, básicamente cualquier cosa que utilice redes neuronales o algoritmos genéticos o ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que lo que más se ha desarrollado, por supuesto, es toda la parte que tiene que ver con cosas neuronales, pero el tema es que incluso en los LLM actuales, como el ChatGPT o el que ustedes quieran, la cuestión es que funcionan, pero nadie sabe por qué. Es decir, hay una masa infinita de datos metida ahí adentro, pero en realidad realmente nadie sabe por qué funcionan. Funcionan más que nada porque tienen tanta masividad de datos, fueron entrenados con la Internet entera, entonces es muy probable que lo que yo pregunto alguien ya se lo haya preguntado o algo muy parecido, entonces simplemente por comparación me puede dar una respuesta, ¿sí? Pero nadie, por eso en realidad no se lo considera, por ejemplo, al ChatGPT y todos sus hermanos, Grok, Pascal y todos sus amigos, no se los considera como buenos candidatos a lo que se llama inteligencia general artificial, ¿no? Que sería el objetivo máximo de la inteligencia artificial, sino que más bien se los considera que responden como haciendo una especie de pattern matching, ¿no? Es decir, dentro de mi gigantesca cantidad de datos tengo algo relativamente parecido y respondo en función de eso. Bueno, esta inteligencia artificial neurosimbólica lo que
busca hacer es, por ejemplo, en esos modelos, a la entrada pura ponerle alguna capa de clasificación en clases o especificación, que a su vez estas clases sean las entradas del LLM, y algo similar a la salida. Una vez que el LLM me da su respuesta, clasificarlo en una serie de respuestas posibles, y entonces luego intentar encontrar un lenguaje que me pueda explicar esta respuesta, la respuesta en función de estas clases, en función de las clases de la entrada. ¿Sí? Esa sería la idea general de lo que significa explicabilidad basada en lenguajes formales. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? A ver, no estoy detallando nada, sí, simplemente le estoy comentando una serie de ideas, pero al menos se entiende a lo que estoy apuntando. Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí, empezamos a acercarnos un poquito más a lo que vamos a desarrollar en la teoría de la computabilidad. Entonces, básicamente la teoría de la computabilidad intenta responder a la pregunta, o sea, tengo este problema, ¿puede resolverse con un mecanismo automatizado, es decir, una computadora? Bueno, cuando eso se puede hacer, se dice que el problema o el lenguaje, que en cierto modo son dos maneras distintas de ver lo mismo, es decidible o computable. Ahora, lo que en un principio, cuando se empezó a desarrollar esta teoría, uno pensa, los matemáticos y los científicos de la computación lo que dijeron es, está bien, pero esa respuesta cambia si yo estoy pensando en una computadora, si estoy pensando en una máquina de Turing, si estoy pensando en una gramática tipo cero, por decir algo. Probablemente lo que se pueda hacer con esas cosas va a ser diferente, entonces uno va a tener que decir es decidible o es computable en tal modelo. Bueno, resulta que llegaron a la conclusión y vamos a ver luego que en realidad hay una serie de modelos que se llaman, o sea, la primera sorpresa fue en realidad que lo que sí lograron mostrar es que el modelo más general posible es el de la máquina de Turing, porque en cierto modo es como una computadora, pero con una memoria infinita, porque la cinta de la máquina de Turing, eh, en la versión más básica, es infinita. Y la segunda sorpresa fue que existe una gran cantidad de modelos que se llaman Turing completos, que son los que pueden eh, desarrollar algoritmos o aceptar lenguajes o resolver problemas, una categoría de problemas que es exactamente igual a la que puede resolver una máquina de Turing. Entonces, en realidad, eh, el concepto de decidibilidad o de computabilidad es un concepto en realidad general. No depende del modelo con el que yo estoy trabajando, sino que lo que se puede resolver con cualquier modelo que sea Turing completo se puede resolver con cualquier otro. ¿Cuándo se produjo todo este progreso? Bueno, en general, como dice ahí, los progresos en lo que es la ciencia se suelen dar cuando se producen unificaciones, ¿no? En un principio uno tiene dos problemas que parecen ser dos cosas completamente distintas. No sé, por ejemplo, por poner un ejemplo de física 2, en un momento estaba la teoría de la electricidad, en otro estaba la teoría del magnetismo, y sin embargo Maxwell descubrió que en realidad eran dos formas de ver lo mismo, un solo principio, que es el electromagnetismo. ¿Sí? Entonces a eso se le llama una unificación. En un principio tengo problemas que parecen distintos, pero que en realidad terminan siendo lo mismo. Bueno, en el caso de la computación y la matemática, esa unificación se produjo alrededor de los años 30. Por un lado estuvo Turing trabajando con sus máquinas, Alonzo Church trabajando con el cálculo lambda, y Post y Klein que trabajaban con Post con una cosa que se llama sistema de etiquetas, que después se las voy a mencionar.
y clean con una cosa que se llaman funciones recursivas. Y en realidad lo que se encontraron es que todos esos modelos podían describir o calcular exactamente lo mismo que una máquina de Turing. Bueno, todo esto estaba basado en que al principio del siglo había varios problemas que básicamente eran siempre lo mismo. Intentar lograr una forma automatizada de hacer algo. O sea, Babbage, que incluso es de fines del 1800, fue el primero que intentó construir algo, llamémoslo una especie de computadora, si bien no tenía los conceptos de memoria y demás que hay ahora. Lo que quería era construir una máquina, en realidad era eso, una máquina mecánica que usaba palancas y un montón de cosas más, que pudiese resolver cualquier cálculo automatizado que tenga que ver con calcular raíces, sumas, multiplicaciones, ese tipo de cosas. Hilbert, como les comenté, quería un mecanismo automatizado que me permita decidir la verdad de cualquier proposición matemática. Entonces, esas cosas, sumado a los otros que mencioné antes, llevó a este desarrollo de los modelos de computación y particularmente a llegar todos a la conclusión de que todos ellos equivalían a estudiar las máquinas de Turing. Sí, una cosa que no había mencionado hasta el momento, pero que es muy importante, es que, por ejemplo, eh, una de las cosas más interesantes que Turing encontró en su paper original, que luego, si quieren por cuestiones históricas se los muestro cuál es, fue que él descubrió que existía una máquina de Turing que a su vez podía ejecutar cualquier otra máquina de Turing. En realidad es el mismo concepto que utilizan ahora los lenguajes de programación con el tema de los intérpretes. Digo intérprete porque en general el compilador de un lenguaje de programación suele estar escrito en un lenguaje distinto, pero en la mayoría de las veces el intérprete de un lenguaje está escrito en el mismo lenguaje. Entonces eso sería un software que está ejecutando cosas escritas con ese mismo software. Eso es una forma de recursión. Entonces, bueno, la mayoría de todos esos modelos que yo mencioné están basados en cosas de recursión. Bueno, y si quieren, les cuento esto y descansamos 5 minutitos. No sé si se acuerdan más temprano, pero que yo les dije que había dos principios que relacionaban o que determinaban lo que se podía y no se podía hacer de la computabilidad que provenían de la matemática. Uno era el de los teoremas de incompletitud de Gödel, y el otro es esto que se llama tesis de Church y Turing. En realidad se llama así, no es un teorema ni nada de eso, porque en realidad no está probado, tampoco está refutado, y la gran mayoría de los científicos cree que es verdadero. Lo que básicamente lo que establece es que cualquier cosa que se puede realizar mediante un algoritmo se puede realizar mediante una máquina de Turing. Eso es lo que establece la tesis de Turing. Church en realidad estableció lo mismo, pero con el cálculo lambda, y después lo que demostró es que el cálculo lambda y las máquinas de Turing pueden resolver exactamente la misma clase de problemas, por eso se pasó a llamar tesis de Church y Turing. Después, más adelante, se mostró lo mismo con el trabajo de Klein, con el trabajo de Post, y quedaron unificados todos los modelos. Y existe otra versión de la tesis de Church y Turing que se llama extendido fuerte, que básicamente lo que dice es que cualquier cosa que se pueda resolver con una máquina de Turing, es posible encontrar una máquina de Turing que resuelva lo mismo con como máximo tardando un tiempo que es proporcional en forma polinómica a la entrada. Ninguna de esas dos cosas están probadas, pero la segunda es más dudosa, pero sobre todo la primera se da casi por sentado que es verdadera. Lo que pasa es que en realidad probablemente para probarlo habría que inventar alguna cuestión de tipo más metamatemática que matemática, pero digamos, para los efectos de la teoría que se ha desarrollado en base a eso, eh, se da por sentado, digamos, que es
que es verdadera. Muy bien. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? Algo que no haya estado claro. Igualmente, disculpa, no, esta primera clase es bastante aburrida porque tenía que hacer una presentación de una serie de cosas. Después, sí, ya a partir de la clase que viene vamos a jugar un poquito más con algunas cosas. No sé, ¿alguna pregunta que me quieran hacer sobre esto que estamos Por mi charlando? parte, no. ¿No? Bueno, si quieren, eh, como ya llevamos una hora y algo, les propongo, descansamos 5 minutos, digamos 10 minutos hasta 8 menos 5 aproximadamente, y luego les muestro la última parte hasta donde quería llegar hoy, que será más o menos media hora más. ¿Sí? Así, al menos yo necesito tomar un poquito de agua y, y luego continuamos. ¿Sí? ¿O quieren que hagamos el intento de seguir de largo? También descanso. De 5. ¿Cómo? Sí. 5 minutos. 5 minutos, bueno. Sí, sí. Bueno, para un cachito la... Bueno, lo que sigue a continuación son algunos ejemplos de modelos de computación que, aunque no parezca, permiten hacer, cualquiera de ellos permite hacer exactamente lo mismo que uno podría hacer en una computadora. Esos modelos son los que yo les había comentado más temprano que se llaman Turing completos, ¿sí? O sea, un modelo se llama Turing completo cuando puede hacer exactamente lo mismo que una máquina de Turing, que es el modelo más general que permite resolver algoritmos. Es más, hoy no va a ser ni hoy en la clase que viene, pero en su momento cuando demos la definición de qué es un algoritmo, la definición matemática, van a ver que en realidad está relacionada con lo que puede hacer o no una máquina de Turing. Bueno, una característica así muy importante que tiene que tener, o dos características muy importantes que tienen que tener cualquier modelo de computación que exista, son, la primera de ellas, que tiene que poder ejecutar cualquier cosa que esté bien construida de acuerdo a las reglas del modelo. Esa es más o menos intuitiva, pero quizás la más sorprendente es la que yo les mencioné recién con respecto a la máquina de Turing universal. Cualquier modelo que pueda resolver cualquier cosa que hace una máquina de Turing tiene que tener una versión de lo que se llama un sistema o programa universal, un intérprete del modelo, en cierto modo, ¿sí? Que recibe algo programado, diseñado en ese mismo modelo y es capaz de ejecutar. Esencialmente cualquier cosa para que sea Turing completa, tiene que poder hacer 4 cosas, o 3, bueno, porque hay una de estas que se puede separar en 2, ahora después les muestro, pero esencialmente cualquier modelo que es Turing completo tiene que tener alguna especie de instrucción de incremento, como sería una función sucesor, de decremento, como sería una función antecesor, y una instrucción de salto, en el sentido de que si pasa algo, voy a algún lado. Todos los modelos que les voy a mencionar, no todos hoy porque si no se va a hacer muy largo, pero los que les voy a mencionar hoy y la clase que viene, todos permiten hacer esencialmente estas 3 cosas. Bueno, el primero de ellos, que es la máquina de Turing, acá simplemente lo menciono porque es el modelo por excelencia de este tipo de cosas, pero en realidad ya la hemos visto que es en sintaxis, y luego una versión levemente modificada de esa la vamos a usar en la unidad 2 y 3 cuando hablemos de
computabilidad y complejidad. Esencialmente, las cosas que estudiemos con respecto a qué se puede hacer y qué tan difícil es o no hacerlo, las vamos a hacer tomando ejemplos de dos modelos. Uno es la máquina de Turing y el otro es un lenguaje de programación inventado que ahora les voy a mostrar a continuación, y vamos a sacar los ejemplos básicamente de esas dos cosas. Por eso ahí habla de una primera herramienta, y la otra es un lenguaje de programación muy pequeño que se llama While, que en realidad fue creado con funciones o con perspectivas educativas, como un subconjunto de Pascal, que en realidad Pascal también es un lenguaje que fue creado por motivos de educación, pero digamos, While es básicamente muy pequeñito, sería básicamente lo mínimo y necesario que necesita cualquier lenguaje de programación para hacer todo lo que hace. Es decir, si bien es muy pequeñito, puede hacer todo lo que hace cualquier otro lenguaje de programación. Lo que pasa es que la idea es que uno llega a los ladrillos básicos fundamentales y los puede empezar a componer en sus rutinas o sus funciones hasta llegar, digamos, a hacer lo mismo que Pascal entero. Sería básicamente, si tomamos como modelo, digo Pascal porque While tiene una sintaxis muy parecida, sería lo mínimo y necesario que yo necesito para poder hacer todo lo que puedo hacer en Pascal. Cuando uno realiza una abstracción de qué hacen esos elementos básicos que les voy a mostrar, llega a la conclusión que tiene que tener un elemento que me permita construir el sistema de números. Entonces, para eso necesito como mínimo un número que generalmente se toma el 0. Como les comenté hace un ratito, necesito una función sucesor y una función antecesor. El tema es que si tengo el número 0 y tengo la función sucesor, puedo construir todos los números naturales. Yo sé que esto quedó muy lejos en el tiempo, pero ¿se acordarían por qué puedo construir todos los números naturales con esas dos cosas? Es para ver si me prestaron atención hace 3 o 4 años. Nada más. ¿Podría repetir la pregunta? Sí. ¿Por qué si tengo el número 0 y la función sucesor, puedo construir todos los números naturales? Y porque los números naturales no tienen los negativos, así que podrías tranquilamente. Claro, eso está bien. ¿Y cómo sé que con esas dos cosas solamente puedo construir todos los números naturales? Exacto, así que ahí pusieron en el chat, porque esencialmente la definición de los números naturales es lo que da lugar al principio de inducción matemática. ¿Sí? Y el principio de inducción matemática, ¿se acuerdan que se usaba exactamente para eso? Para probar que algo es cierto para todos los números naturales, en realidad más estrictamente un conjunto de los enteros. Pero básicamente la definición de los naturales es el primer ejemplo que existió de definición recursiva o inductiva. Bueno, la función antecesor, que luego van a ver por qué necesita estar el sucesor y el antecesor, y esencialmente lo otro que necesito es comparar dos números y luego de ver si son iguales o no, tomar una decisión, lo que sería básicamente la condición de un salto o de un sí. Acá solamente se refiere a números porque luego vamos a ver más adelante que si uno quisiese trabajar con otro tipo de cosas, como por ejemplo strings o cadenas, uno siempre la puede codificar en función de números. Entonces, básicamente, aunque tenga un lenguaje de programación que maneja números, puede después de manera codificada hacer cualquier otra cosa. Bueno, este lenguajecito while bueno, ahí es lo que les había preguntado recién, que algunos respondieron en palabras y otros en el chat, que por qué al tener el 0 y la función sucesor puedo construir todos los números naturales. Y una cosa que sí vamos a asumir para no meternos en esos problemas en este momento es que cualquier programa que yo diseñe
con ese lenguajecito, no va a tener limitaciones de tiempo y memoria, ¿sí? No nos vamos a meter, al menos por el momento, con la parte de complejidad. Bueno, entonces, le describo el lenguaje. Cuestiones léxicas. Va a tener identificadores, que básicamente son los nombres de variables, o variables, si quieren llamarle, ¿sí? Y los nombres que le vamos a dar son, o sea, los nombres de variables van a tener letras en mayúsculas y números y comenzando con una letra. O sea que un nombre válido de variable sería, por ejemplo, Beaux2 sería un nombre de variable válida, ¿sí? Bueno. Operadores son los que ya mencioné. Vamos a tener el 0 para representar la función constante 0, un operador llamado sub para la función sucesor, que básicamente lo que hace es que si tenemos sub de un número, lo que me hace es computar el siguiente de ese número y una función predecesor. Con respecto a la función predecesor hay una cuestión, un detalle importante, ¿sí? Que luego en algunos algoritmos que veamos va a tomar importancia. Como vamos a trabajar en este lenguajecito inventado con un único conjunto numérico que es el de los naturales, va estrictamente n sub 0, los naturales con el 0, podríamos tener el problema que, ¿qué pasa si intentamos calcular el predecesor del 0? Bueno, entonces ahí, por eso utilizamos para la función predecesor una definición recursiva. Si el número es 1 más, no hay problema, el predecesor es lo que indica la intuición, es n-1. Pero si queremos calcular el predecesor del 0, por caso base va a valer 0. ¿Sí? O sea, no va a ser exactamente el predecesor que estamos acostumbrados de los números, sino que va a ser una función que de 1 en adelante sí devuelve el anterior, y para 0 lo deja sin cambio. ¿Sí? Eso es simplemente para no salirme del conjunto n sub 0. Bueno, y este lenguaje va a tener una serie de palabras reservadas, no muchas, que son el símbolo distinto, que lo vamos a usar para comparación. Esto ahí no se nota mucho, pero es un 2 puntos igual, que es el que vamos a usar para asignación. El punto y coma para separar instrucciones. El begin y el end van a ser para bloques de instrucciones. Y el while y el do lo vamos a utilizar en la única sentencia de salto que vamos a tener, que estrictamente va a ser un bucle. En realidad, estrictamente se podría hacer lo mismo que vamos a hacer con un lenguaje que tenga un if o que tenga lo que se llama una sentencia de salto incondicional, que son como las que se usan en Assembler, pero digamos para trabajar un poquito menos, lo vamos a hacer que tenga un while. Ah, una cosa que me olvidé decirles, o sea, este while no es un invento mío, sino que este lenguaje while derivado de Pascal, básicamente lo usan casi todos los libros que trabajan estos temas de computabilidad y complejidad, en lugar de orientados a máquinas de Turing, orientados desde el punto de vista de un lenguaje de programación. ¿Sí? Tiene un nombre propio porque es bastante conocido en el ámbito de estas materias. Bueno, entonces, eso sería la descripción del léxico, ¿sí? Y lo que nos faltaría es, ¿qué cosa? A ver, que recuerdan de segundo. Sintáctico. La sintaxis, muy bien. ¿Sí? Y la sintaxis está dada por esta gramática. ¿Sí? O sea, por cuestiones de caso base, permitimos que exista el programa vacío, es decir, que no tiene ninguna sentencia, y si no, básicamente, un programa en el lenguaje while va a ser una sucesión de sentencias, S1, S2, separadas por punto y coma, donde la última de ellas, que sería o sea, pues fíjense que sería aplicar repetidamente esta derivación, hasta que en el último paso usamos esta, entonces un programa en el lenguaje while va a ser una sucesión de sentencias, y cada una de esas sentencias puede ser una de tres cosas. Puede ser una sentencia de asignación,
puede ser un bloque entero de sentencias, es decir, como una serie de sentencias anidadas, o puede ser una sentencia del tipo while. Este test es simplemente una comparación si dos cosas son distintas. Acá dice distintas, pero luego vamos a ver en un ejercicio que así como está definido con distintos, podría estar definido con mayor, con menor o con igual. No cambia el resultado de lo que hace. Y las asignaciones pueden ser de tres tipos. Una función, una variable a la que le asigno el 0, una variable a la que le asigno su sucesor, o el sucesor de el mismo o de otra variable, estos dos ID no son necesariamente el mismo, o una variable a la que le asigno el predecesor de él mismo o de otra variable. ¿Sí? Entonces, lo que luego vamos a ver, que esto es lo que está en la práctica 1, es que uno, en función de estas instrucciones, puede construir todo lo demás que existe en un lenguaje de programación completo. ¿Sí? Vamos a construir las operaciones matemáticas, el AND, el OR, potencias, el if, todo eso simplemente vamos a mostrar que se puede construir en base solamente a esto. Así que bueno, entonces esencialmente en las dos unidades que siguen, lo que vamos a hacer es poner ejemplos de qué se puede y no se puede hacer, que sería la teoría de la computabilidad. Y, bueno, mentira, en realidad en el medio está la unidad de análisis de algoritmos, pero esa es muy pequeña, es una semana solamente. En realidad a la que yo me refería era la unidad 2, que es la de computabilidad, y la unidad 4, que es la de complejidad. Entonces, en una, ¿qué se puede y no se puede hacer? Lo vamos a estudiar con máquinas de Turing y con este lenguaje de programación inventado que se llama while. Y después, ¿qué tan difícil o no es hacer cada una de esas cosas? Lo que sería la complejidad, también la vamos a estudiar con ejemplos del lenguaje while y de las máquinas de Turing. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno. Y si quieren, bueno, les muestro una cosa más y después cortamos por hoy. ¿Se acuerdan que yo les comenté que alrededor de en realidad en 1936 fue cuando se publicaron los papers, tanto el de Turing como el de Church, que tiene que ver con el cálculo lambda, que eso se los cuento la semana que viene. Y Flynn y Post publicaron, ellos estaban trabajando con una cosa que se llaman funciones recursivas. O sea, básicamente lo que ellos postularon fue que cualquier función, en un principio llamémosle útil, después esas funciones útiles van a terminar siendo las funciones computables en el sentido de Turing. Ellos lo que postulaban es que cualquier función útil se puede construir utilizando un conjunto muy básico de funciones llamadas primordiales. Es decir, ellos lo que decían es, yo agarro cualquier función y por más compleja que sea, voy a poder encontrar una serie de funciones más pequeñas que cuando yo las compongo me generan la función más complicada. Pero a su vez, es decir, yo tengo una función compleja, la puedo descomponer en una serie de funciones más simples. Pero a su vez, esas funciones más simples también las voy a poder descomponer en otras funciones más simples y más pequeñas, así hasta llegar a un momento que va a haber un grupo de funciones que no se pueden descomponer más. Bueno, esas funciones, a partir de las cuales se construyen todas las otras, se llaman funciones primordiales. Y en realidad descubrieron que básicamente basta con solamente para la mayoría de las cosas basta solamente con 4 funciones. Una que me defina lo mismo que pasaba en el lenguaje que les mostré recién, quién es el número 0, o sea, sería la función constante 0 de x igual a 0. Esta función s de x mayúscula que, como la reconocerán recién, es la misma función sucesor que estábamos hablando en el lenguaje while. Y acá la única diferencia es que en lugar de poner la función predecesor, coloca la función identidad. ¿Por qué? Porque muchas veces
Si quieren, piénsenlo en un lenguaje de programación. Yo necesito simplemente hacer la asignación igual a X, es decir, necesito tener en el lado derecho una sola cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, en realidad esta función no estaba puesta en el lenguaje while porque se puede hacer combinando estas dos. Si yo tomo un número, le aplico el sucesor y después le aplico el predecesor, voy a volver al mismo número que tenía originalmente. Entonces, en cierto modo, tener la función predecesor o tener esta función i de x igual a x me permite generar exactamente las mismas cosas. Entonces, hasta acá lo que les quiero marcar es que hay un paralelismo entre las 4 cosas básicas que tiene ese lenguaje while ficticio y estas funciones primordiales. Y la cuarta y última que necesito es la que en cierto modo va a tomar el lugar del ciclo o de la bifurcación o del salto incondicional que ustedes quieran poner, es la composición de funciones. O sea, básicamente, lo que ellos creían en un principio es que todas las funciones posibles que se podían calcular se podían generar en función de la función cero, la función sucesor, la función identidad y la operación de composición de funciones. A todas las funciones que se podían construir a partir de esas 4 se les llamaba funciones primitivas recursivas. Que en general alcanza para la mayoría de las cosas. Por ejemplo, con esas 4 yo puedo simular lo que en un lenguaje de programación son el if, el while, los ciclos, es decir, sus rutinas, todo lo que a uno se le ocurre. Pero, como última cosa de hoy, había algunas cosas que con ellas no se podía hacer y entonces necesitaron crear otro tipo de operación llamada recursión mu. Antes de pasar a eso, si bien no está explícito en lo que detallé acá, todas las funciones que se pueden construir en función de estas 4 funciones primordiales son naturalmente recursivas, o sea que lo que se permite es que siempre una determinada función pueda consultar o ver valores de argumentos que ya están calculados. Entonces, por ejemplo, esta que está acá sería, en base a las funciones primordiales, una definición de la función suma. ¿Sí? O sea, básicamente lo que define es cómo hacer x más y con las funciones primordiales. Entonces, el caso base sería, si a cualquier número le sumo 0, me devuelve el mismo número. Eso sería el caso base. Y entonces, si yo quiero sumar un número más el sucesor de otro, eso equivale a ser, acuérdense que esta S mayúscula significaba el sucesor, equivale a ser la suma de x más y y a eso sumarle 1, que ese 1 está representado por la función sucesor. Entonces, por ejemplo, ustedes se pueden preguntar cómo las funciones primordiales no tienen cosas tan básicas, como por ejemplo la suma de números, porque en realidad con esas 4 la suma se puede definir de esa manera, por decir algo. ¿Sí? Bueno, esta forma de recursión es lo que ustedes estuvieron siempre acostumbrados. Existe otra forma de recursión un poco más avanzada que se llama recursión mu, que básicamente hay que aplicarla en algunos casos, que la función que yo estoy calculando la quiero aplicar a un determinado dominio, pero la función no se puede calcular para todos los valores del dominio. Piensen, por ejemplo, yo la quisiese aplicar a todos los enteros, la división, y la división por 0 no existe. Entonces, cuando este tipo de recursión se aplica cuando solamente se la puede aplicar solamente a algunos elementos del dominio. Y esas funciones, en lugar de llamarse primitivas recursivas como se llamaban estas, se llaman recursivas parciales. Entonces, en general, después lo que se terminó probando es que el conjunto de las funciones primitivas recursivas son un subconjunto de las funciones recursivas parciales. Y en el medio dejo un lugarcito porque también existe, lo voy a escribir más prolijo, existe un conjunto de funciones que también requieren de la recursión mu, pero que se pueden aplicar a todo un dominio, que se llaman recursivas totales. Esa sería como la inclusión. Y estas que están acá son en realidad las que terminan representando el mismo grupo de las cosas que se pueden calcular
con las máquinas de Turing. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, a ver, simplemente yo les quería mostrar en esta primera y un poquito de la segunda clase, que van a ser mayormente descriptivas, cuáles son estos famosos modelos de computación que llevaron al desarrollo de las teorías actuales, pero por supuesto no nos vamos a meter ni con estas funciones recursivas, ni con el cálculo lambda, ni con autómatas celulares, ni cualquiera de las cosas que están mencionadas más adelante. Y por eso es una descripción muy breve de lo que hace. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? ¿No? Bueno, entonces yo diría que por hoy em, dejemos hasta acá. Lo que vamos a hacer la clase que viene es terminar de ver un poquito que queda de esa presentación que estábamos viendo, que es más que nada una introducción, y vamos a hacer 2 o 3 ejercicios que son de la guía 1, que son básicamente usando ese lenguaje while que les presenté, hacer algunas cuestiones más avanzadas como cómo sería la suma, la resta, el if, todo ese tipo de cosas. Y listo, y después sí ya vamos a empezar con la teoría de computabilidad usando ese lenguaje while y las máquinas de Turing. Bueno, nada. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? ¿O algo que me quieran decir, comentar? Por mi parte, no. ¿No? Bueno. Bueno, nada. Bueno, la clase que viene, por suerte, todo indica que nos vamos a ver en forma presencial, que creo que además se hace más divertido y más llevadero. Espero que lo que les he contado les resulte interesante. Tampoco quiero que más allá de los nombres que mencioné y las cosas que mencioné se vayan asustados ni nada, porque si bien, como les dije, la primera parte se parece en cierto modo a sintaxis, es decir, no sé con qué idea se quedaron de sintaxis, pero creo que es bastante más accesible en cuanto al nivel y voy a intentar que sea más llevadero aún. Y después la segunda parte de la materia, ya les digo, la idea es que sea considerablemente más práctica, más parecido a lo que sería un algoritmo. Bueno, voy a detener la grabación.